Son las 8:12 minutos. Buenos días, Eury Cabral, adelante. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre, inicio con la palabra de Dios, Proverbios 4, 20, 22. Hijo mío, presta atención a lo que te digo, nos dice el Señor. Escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista. Déjala llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. La palabra de Dios siempre nos ayuda a actuar bien y nos da salud también. Más en esta situación, todos buscando la palabra de Dios. Miren, quiero antes de mi comentario, como siempre, saludar algunas designaciones. En este caso, me quiero referir a la ratificación de 3 funcionarios del gobierno anterior, que desde mi punto de vista, esto muestra un sentido de continuidad que hay que saludar de parte del presidente Luis Abinader. Es una buena señal, es una bonita señal, es una muestra de confianza en que hubo cosas bien hechas en el gobierno anterior, y creo que eso debe ser saludado. Lo primero es la ratificación del general de brigada Vicente Mota Paulino en Medina como director ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad, el 911. Es decir, que dejaran al director del 911 es una muestra de que quieren que ese mecanismo, que fue uno de los logros más importantes del gobierno del presidente Danilo Medina, continúe desarrollándose con ese mismo sentido de eficacia y eficiencia. La ratificación del empresario José Miguel González Cuadra como director ejecutivo de la Unidad para la Readecuación de la Barquita y Entornos, la URBE, un proyecto que fue creado por el presidente Medina, uno también de sus logros más significativos, más importantes, que más influyó en muchas personas que tenían una situación muy difícil. José Miguel González Cuadra es un hombre, es un empresario con una visión bastante clara de cómo hacer las cosas, y se esmeró, se entregó en ese proyecto, y sé que está vinculado también al proyecto de readecuación de la ribera del río Sama, y creo que en ese aspecto es una buena decisión de parte del presidente Luis Abinader de ratificar a José Miguel González Cuadra, que ha demostrado eficacia, eficiencia y un manejo muy honesto, íntegro de todo lo que ha estado en sus manos. Y finalmente, la ratificación del licenciado Hugo Rivera como viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional. ¿Por qué es importante esta ratificación? Primero, Hugo Rivera es un profesional, un técnico que todo el mundo lo valora, lo conoce, maneja, domina su situación, y la cooperación internacional va a ser uno de los elementos más importantes para ayudar a económicamente revitalizar la República Dominicana. Los préstamos y la cooperación internacional son elementos claves para la revitalización económica. Por eso, qué bueno que ratificaran a Hugo Rivera. Hugo es un hombre muy preparado, que conoce muy bien, y venir a improvisar con alguien era muy difícil para el gobierno. Lo mejor es dejarlo ahí y que siga cumpliendo tan eficazmente como ha estado cumpliendo hasta ahora. Por otro lado, miren, no me voy a cansar de decir lo que he estado diciendo, porque estoy sumamente preocupado en ese aspecto con las pymes. Me preocupan las pymes porque evidentemente es una realidad que yo he estado defendiendo históricamente, que representa más del 90% de las empresas de la República Dominicana. Entonces, yo estoy absoluta y profundamente preocupado. Ayer se anunció la salud, hoy se anuncia educación, no sé cuándo van a anunciar las medidas económicas. Yo creo que también es una prioridad. Salud, educación y las medidas económicas en sentido general son las 3 prioridades fundamentales del gobierno. No han anunciado, supongo que el equipo económico todavía estará evaluando una serie de cosas, pero hay una situación que deben resolverla de manera inmediata. Lo dije ayer y lo reitero. El fondo de garantía para la facilidad de liquidez rápida, que va para la producción en sentido general, pero sobre todo los 10,000 millones que se establecieron para las pymes, por favor que lo suelten. Por favor, que el Banco Central, que la Junta Monetaria, que el equipo económico del gobierno se ponga de acuerdo con la Asociación de Bancos Comerciales y decidan de una vez empezar a prestar ese dinero. O sea, lo van a prestar cuando ya todas las empresas estén quebradas, cuando todo el mundo esté ya sin posibilidad de hacer nada. Por favor, o sea, ratificaron al gobernador del Banco Central. El gobernador del Banco Central y la Junta Monetaria tomaron la medida correcta, muy correcta, que incluso en su discurso, el presidente Luis Abinader, un elemento que yo saludé y valoré muy positivamente, dijo que iba a incluir 100,000 millones más. El Banco Central hasta ahora tiene 120,000 millones que ha prestado, entre ellos, ¿verdad?, una parte importante para las pymes. El presidente dijo que va a meter 100,000 más, que supongo que también habrá una parte para las pymes. Pero lo que ya están aprobados, ¿por qué esperar tanto? Hace un mes que se aprobó eso.
hace un mes, el 24, casi un mes, el 24 de julio, vamos camino a un mes. 24 de julio decidió la Junta Monetaria eso. Señores, y todavía usted va a un banco, varias empresas, pymes, van a los bancos y le dicen, no, eso no está dispuesto todavía, pero ¿cómo va a ser? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Ya se aprobó el reglamento, ya se aprobó. Eso nada más que, eso es el encaje legal, eso es una orden que ya dio el Banco Central, liberen, presten el dinero. ¿Por qué no se está prestando? Muchas pymes van a desaparecer y ni siquiera van a poder utilizarlo. Entonces, reitero, Junta Monetaria, gobernador del Banco Central, equipo económico del gobierno, por favor, aceleren, tomen las medidas que haya que tomar para que eso se concretice de manera inmediata. Y además, como yo sé que, supongo que la semana que viene, que más tardar se debe anunciar el plan económico, porque se anunció el plan se anunció el plan de salud, se anunció el plan educativo hoy, el plan económico hay que anunciarlo rápido también, supongo que la semana que viene. Entonces, dentro de ese plan económico, sé que habrá medidas de corto, mediano y largo plazo. En la de corto plazo hay un aspecto que yo también he estado planteando, sobre todo para las pymes, y reitero mi preocupación por las pymes. He dicho, el gobierno, se lo dije al presidente Medina, no me hizo caso, o por lo menos no hicieron caso, entendieron que no era conveniente en aquel momento. Yo se lo reitero al gobierno del presidente Luis Abinader, tiene que haber una ayuda especial, un bono del gobierno, no sé qué, pero una ayuda especial, aparte de los préstamos que van a haber en los bancos, tiene que haber una ayuda especial para las pymes, sobre todo las pymes con situación más complicada, para, señores, pagar los locales, para pagar la luz y para pagar todo lo que tiene que ver con internet. Esos son los gastos más complicados y difíciles. Aparte, yo supongo que cuando se hable también de lo que tiene que ver con empleo, habrá facilidades, pero usted sabe lo que es. Hay empresas que tienen 5 meses, tiene esta epidemia, 5 meses teniendo que pagar el local sin usarlo. Eso no puede ser. Lógicamente, el dueño del local dice, venga acá, hay que pagarme porque eso es que yo vivo. Y es verdad, tienes toda la razón. No es que dejen de pagar, porque algo hay que hacer. Entonces yo creo que el gobierno del presidente Luis Abinader, su equipo económico, su equipo monetario, su equipo fiscal, todo el mundo junto, tienen que evaluar la posibilidad de agosto a diciembre, así como van a continuarse la fase 1, fase 2, quédate en tu casa, todos estos que son, ¿verdad?, para personas ubicadas en función de situaciones especiales. Para las pymes debe haber algo parecido que debe ir en esa orientación. Tiene que haber una facilidad de alguna manera, hay que buscarle la vuelta, pero para garantizar pago de locales, pago de la luz y pago del internet. Algo hay que hacer. Tiene que dársele una facilidad a las pymes, acelerando los préstamos, porque los préstamos es básicamente para reengancharse, pagar menos dinero por los préstamos que tienen, o incluso hasta para nómina, o para gente que van a tener que cancelar. Y entonces los derechos de cada uno, lo que son las liquidaciones de esos empleados, hay que dárselas de una vez o hacer un acuerdo. Como yo decía, hay empleados, decía ayer con un empresario que va a tener que cancelar la mitad de su empleomanía, pero cancelar la mitad de su empleomanía implica 30 millones de prestaciones. ¿Y de dónde él saca 30 millones de prestaciones? Entonces, no lo puede tener porque no le puede pagar, pero no lo puede liquidar porque no lo puede pensionar, no puede darle las prestaciones. Y entonces, por eso reitero, rápido el fondo de facilidad de liquidez rápida y rápido una ayuda del gobierno de agosto a diciembre para que las pymes puedan pagar locales, luz e internet. Hay que buscar la vuelta, hay que ser creativo. Yo sé que hay gente muy creativa en el gobierno, hay gente muy preocupada también por eso. Me consta que en el equipo económico hay gente muy preocupada por esta situación, por lo que exhorto al presidente Luis Abinader que ya hoy vamos a ver qué plantean con el asunto de las escuelas y de las clases, pero el aspecto económico es fundamental también y debe darse rápido el plan de medidas inmediatas, de medidas de corto, mediano y largo plazo, donde deben incluirse estas dos cosas. Por otro lado, hay otra situación que ahora lo plantea el PNUD. Hay un sector de la sociedad dominicana que no tiene empleo, es decir, no trabaja por cuenta propia, no tiene empresa, trabaja por cuenta propia, es el llamado sector informal de la economía, que, como hemos hablado, y el PNUD lo ratifica, estamos hablando del 52% de informalidad en la economía dominicana. Más de la mitad de la economía dominicana es informal.
Es decir, estamos hablando de los chiriperos, de la gente que da servicio, de una serie de elementos, de los cuales, oigan qué datos tan interesantes da el PNUD en el día de hoy. Dice que la informalidad está en el 55, perdón, dije 52, es 55.2%, que dice el PNUD. Se hablaba siempre del 50, entre el 52 y el 54. El PNUD habla del 55.2% de informalidad, que está distribuida de la siguiente manera. En el sector de la agricultura y ganadería, el 86% informal. Señores, oigan eso, en ganadería y agricultura, 86% de informalidad. En la construcción, 83% de informalidad, que es uno de los sectores de más fortaleza. En transporte y comunicaciones, 71% de informalidad. En otros servicios, 67%. Y en hoteles, bares y restaurantes, 50%. Es decir, en sectores sumamente importantes de la economía dominicana hay una informalidad fuera de serie. Yo particularmente no creía que era tan alta, pero bueno. ¿Qué dice entonces el PNUD? Que si bien es cierto que se están tomando una serie de medidas importantes para ayudar sectores ubicados de manera específica para que se queden en su casa, o sectores como los fase 1 y fase 2, que es para empleados que no le han podido pagar o que le van a compensar los empleadores lo que dé el gobierno, dice que si bien es cierto que hay, cito al PNUD, si bien es cierto que hay hogares pobres y vulnerables que reciben una transferencia monetaria, no puede dejarse de lado a los sectores informales. O sea, hay sectores ubicados como familia, pero y a esos que tal vez no tienen familia o que tienen que irse a buscar una serie de elementos, dice, hay que tratar de ubicarle alguna situación porque cuando la pandemia se camine un poquito más, es mucho peor la situación de ellos en términos de salud, porque no tienen casi condiciones de salubridad, y entonces esto económico lo va a llevar a una situación más difícil. Dice el PNUD, los trabajadores informales no pueden acceder al subsidio alimentario por una serie de razones específicas, entonces son más vulnerables. Y como no tienen salubridad, más vulnerable todavía. Es decir, es una realidad que está previendo que puede provocar o una hambruna o una situación de muerte generalizada. Entonces, ante esa realidad, ese es otro aspecto que el plan económico del gobierno tiene que tener presente. Es decir, ya el gobierno anterior, de manera muy inteligente, tomó una serie de medidas que, gracias a Dios, este gobierno ha mantenido y la va a mantener hasta el mes de diciembre. Pero hay realidades que implican una operación inmediata en función de la nueva visión, el nuevo gobierno, porque no esperan para más. La situación que plantea ahorita de las pymes y esta situación de la informalidad. Y sobre todo porque, decía Waldo Ariel ahorita, que el problema es que hay gente, sobre todo en los barrios, que no respeta las reglas. Si a la informalidad usted no le da una salida o alguna ayuda, oye, tienen que salir a buscársela, lamentablemente. O sea, una gente que no tiene que comer en su casa, tú le dices, quédate en tu casa, ¿qué va a pasar? No te va a obedecer. Prefiere que salir a enfrentarse a la policía o a quien sea para buscar algo que comer. Todo el mundo dice, bueno, es una realidad muy difícil. Es cierto que es una realidad muy difícil, pero es como... le exigíamos al gobierno del presidente Danilo Medina que tomara medidas, tomó medidas. Entonces, a que aunque solamente tiene menos de una semana, pero evidentemente, como ayer, dieron por lo menos la visión de lo que van a hacer en salud. Muchas medidas, como decía Julio, tal vez eran repetidas, pero bueno, muestra una visión de lo que quieren hacer, muestra una motivación y una acción en torno a lo que tienen que hacer. Hoy, en educación, muy bien, vamos a esperar a ver qué es lo que van a plantear, pero muestra una visión y una acción en torno a las cosas que hay que enfrentar. En la economía falta eso también, porque por lo menos yo no he oído anuncios de que van a hablar de eso. Ojalá hoy el vocero económico, no sé quién es el vocero económico del gobierno, todavía no han puesto a nadie, pero debe ser el ministro de Hacienda, supongo, Jochi Vicente, debe de alguna manera decir, bueno, estamos evaluando una serie de medidas, estamos consultando sectores, como hicieron tanto en salud como en educación, porque hasta ahora no he escuchado que ha habido consulta con sectores para esto. Hubo consulta con sectores en sentido general, aunque el presidente dijo que va a consultar a todo el mundo, pero para medidas generales globales. Estoy hablando de la economía específicamente. Estoy hablando específicamente de la realidad de las pymes. Estoy hablando específicamente de la realidad de los sectores informales, de ese 55% de informalidad. Estoy hablando de elementos fundamentales que tienen que ver con
el movimiento de la economía y lógicamente con otros sectores colaterales que luego tendrán que plantearse. Así que exhorto al gobierno, en sentido general, que le dé importancia, así como le dio importancia a la salud y le dio importancia a la educación, su tercer sector importante sea la economía en sentido general, y que presente lo más pronto posible el plan inmediato, tanto a corto, mediano y largo plazo, que va a ejecutar en el plano de la economía, porque esa es otra prioridad muy importante para mantener la vida, porque el coronavirus no puede matar muchísima gente, pero el hambre y la miseria, la no articulación de la economía rápida también no puede matar muchísima gente más, y hay que tratar de evitar esa situación en los dos niveles. Tú hablabas, volví a leer completo el discurso que pronunció Gustavo Montalvo el 28 de julio. Ajá. Y el conjunto de medidas anunciadas son las mismas, salvo los 1,000 médicos y los 15,000 millones que se van a adicionar al presupuesto para lo que queda de año. Por ejemplo, sí. Gustavo Montalvo anunció que el gobierno había tomado todas las previsiones del lugar para llevar las pruebas hasta 6,000 diarias. En el momento en que pronunciaba el discurso, ya el país estaba en capacidad de realizar 4,000. Entonces, tomaban todas las previsiones de adquisiciones de las cosas necesarias para llevarla a las 6,000 diarias. Ahora le pusieron una moñita y bueno, son 7,000 diarias. Y la cuestión esta de las pruebas que ella anunció para el martes, él anunció también esas compras y todas esas cosas. Es decir que es bueno que hay continuidad, pero no se trata de un plan nuevo, sino de la continuidad del plan que se había anunciado ya previamente y que se habían tomado todas las medidas para aplicarlo, más lo que usted le pueda añadir, que siempre será importante. Y no estoy criticando la continuidad. Yo no estoy criticando la continuidad. Esos anuncios se concretaron, Julio. Porque bueno, a veces, así como le puede pasar a estos, como se puede pasar a estos, sí. En algunos momentos en el tema de la pandemia, claro, habían anuncios, pero luego no duraban un tiempo, no se concretaban, se reajustaban, etc. Ella misma anunció la concreción, pues dijo, miren, el martes llegan 100,000 pruebas para PCR. ¿La pudo haber comprado ella o el gobierno? No, la compró la anterior. Entonces, sí, cuando tú hablas de 2,000 nuevas camas, ¿la pudo haber habilitado el gobierno? Aunque en las pruebas, entre días es posible. En las pruebas, Julio, y ayer la presentaron, hay mucho de entrega gratis, de ayuda, de colaboración. Ayer creo que fue en Cancillería que presentaron ayuda de gobierno con relación a PCR. Pero toda esa ayuda, la propia ayuda que había llegado a la Cancillería. Y todo eso la gestionó el gobierno anterior. Entonces esa ayuda había llegado a la Cancillería, pero pues, qué bien. 3 días tiene este gobierno. Qué bien. Esa ayuda es para eso. Esa ayuda no era para que ellos se la llevaran para su casa, no. Era para eso, para que la entregaran a estas autoridades y las autoridades la pusieran a disposición de la gente y del servicio. Era para eso. Pero bueno. Cambio fuera. Julio, que si realmente... La grandeza de los negocios nace de las personas con grandes propósitos. Ese propósito que los mantiene siempre